el presidente Trump, Marco Rubio, han estado haciendo anuncios y esos anuncios han sido ratificados tanto por las vocerías oficiales como por las visitas de firmas de convenios, recorridos que han estado haciendo altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos. Y desde el 3 de enero, al mediodía de ese 3 de enero, Donald Trump anunció que estaba una presidenta encargada y que se estaba llevando adelante fases para que Venezuela, al final de esas fases, tuviéramos entonces unas elecciones libres con un gobierno legítimo que continuara con las riendas de un país democrático. Esa ha sido la película hasta ahora, no ha sido nada distinta. Estoy tratando de ser lo más literal posible. ¿Qué quiero llamar la atención? Los venezolanos, especialmente los que hemos representado a la oposición, no tuvimos alternativas democráticas para cambiar el gobierno. Y además de tantas violaciones de derechos humanos que se dieron en el país, tantos presos, exiliados, muertos por parte de quienes están en el poder, nos llevó a una etapa donde, una muy oscura etapa, donde prácticamente la gran mayoría de la oposición se autoexilió, se fue a la clandestinidad y algunos pocos dijimos que había que continuar haciendo lo que pudiéramos hacer con la prudencia posible, con la más alta prudencia posible, seguir nosotros buscando los caminos para llegar entonces a lo que hoy estamos. No fuimos los que apostamos a una intervención militar de Estados Unidos, no fuimos nosotros. En nuestro discurso siempre ha estado lo contrario, que es la fuerza de la palabra, que es la fuerza de la organización, del voto. Pero esos caminos donde la palabra, la organización y el voto fueron cerrados, dieron paso por lógica, por analogía, por sentido común, a que pasara lo que pasó el 3 de enero. Ya hay una ley de amnistía. Deberíamos estar nosotros recorriendo una nueva etapa, sin estar metiendo el dedo en la llaga todos los días con respecto a lo que sucedió antes del 3 de enero. Pero siempre la memoria está allí y la historia está allí. La historia siempre será implacable. La verdad siempre se va a imponer, porque la mentira tiene patas cortas. Entonces llegó la ley de amnistía. Marco Rubio lo ha dicho bien claro, una ley de amnistía donde hubo debate, donde el grupo de la oposición que está allí, que son 12 diputados de la fracción Libertad, lograron colocarle a esa ley de amnistía cosas que no existían, y a partir de ese momento, hoy a esta hora, más de 7.500 personas tienen libertad plena de las acusaciones, con respecto a las acusaciones que se le habían hecho, y que algunos estuvieron en la cárcel, otros estuvieron perseguidos, otros estuvieron solicitados, pero que hoy ya tienen más de 7.000 personas contabilizadas en consenso, ese número con factores de la sociedad civil que estudian la materia, que investigan la materia, que son profesionales en la materia, y hoy ese número de 7.300 personas con persecuciones políticas en libertad plena, señores, es un avance. Y Marco Rubio lo dijo bien claro también, y me refiero a Marco Rubio porque yo creo que es el que conoce nuestra realidad de una manera más precisa. Marco Rubio lo dijo desde un principio. Habla de Donald Trump el 3 de enero al mediodía, y Marco Rubio seguidamente traza las fases, traza los pasos, y es bien clara: recuperación, es bien clara la normalización, es bien clara la reconciliación, y por supuesto quienes hoy quieren que eso sea al revés, pues resulta que la última fase son las elecciones. Agradecemos o no agradecemos que haya comenzado este proceso a los Estados Unidos, a Donald Trump y a Marco Rubio y a todo su equipo.
Vamos a plegarnos todos a lo que ha planteado Donald Trump, Marco Rubio, que ha asumido quien está en el poder en este momento en Miraflores, o vamos a buscar de sabotear ese plan trazado por Marco Rubio y quienes le acompañan. Señores, seamos serios. No pueden haber factores de la oposición hoy tratando de voltear la ruta trazada por los Estados Unidos, que son los que han impuesto un camino hacia la transición. Eso es inaudito. Hablemos claro. Se lo decía ahorita a unos compañeros de trabajo antes de venirme para Santa Teresa. Hablemos claro. Vamos a trabajar con la línea trazada por Donald Trump, Marco Rubio, el gobierno de Estados Unidos, quienes están en el poder en Miraflores, que nos están llevando a una ruta donde hay una recuperación, una normalización, una reconciliación y una transición. ¿Vamos a hacer la ruta como nos están planteando o vamos a buscar de meter zancadillas a ese planteamiento? Si le metemos zancadillas al planteamiento hecho por Marco Rubio, nos estamos metiendo zancadillas nosotros mismos, porque son ellos los que han logrado ponerse de acuerdo con quienes están en el poder en Venezuela para trazar este camino. No hay motivo, no hay argumento, no hay justificación para que ningún venezolano que quiera cambio, que desee progreso para su familia y para todos sus seres queridos en este país, no hay motivo, no hay justificación para sabotear esta ruta que se ha planteado. Quien plantee algo distinto, algo al revés, está saboteando la ruta que se ha logrado. Y yo creo que eso es injusto con nuestros hijos, con nuestras familias y con nuestros seres queridos en este país. Y lo digo porque hay constancia de lo que estoy diciendo. Y los influencers saben a qué me estoy refiriendo. Porque hay una matriz creada hacia ese camino de voltear o intentar voltear la línea que se ha trazado. Cuando usted escuche a alguien hablando de elecciones antes de normalización, recuperación y reconciliación, ese está saboteando el plan planteado por Donald Trump, Marco Rubio y quienes están en el poder en este momento en Venezuela. Y que es un consenso. Y que hoy la Embajada de Estados Unidos esté preparándose para empezar a recibir a los venezolanos en Estados Unidos, en Venezuela. Que hoy la Embajada de Estados Unidos se esté preparando para a partir del lunes comenzar a recibir a venezolanos interesados en tener visa en Caracas, creo que es un logro. Que hoy los venezolanos que se encuentran en Estados Unidos puedan contar en los próximos días con su consulado en Estados Unidos para tener cédula, para tener pasaporte, para tener identificación nacional en ese país. Yo creo que es un logro. Quien busque de darle la vuelta a eso, creo que está saboteando. Quien busque de darle la vuelta a la línea que es normalización, recuperación, reconciliación y transición, quien busque de voltearlo y decir que primero la transición y después lo demás, está saboteando el plan trazado. Y que lo dijo el mismo Donald Trump el 3 de enero a las 12 del mediodía, antes de las 12 del mediodía. Entonces estemos atentos, porque hay matrices. Y yo aspiro y espero que la fortaleza de este acuerdo nacional e internacional esté por encima de los influencers, esté por encima de las campañas mediáticas direccionadas por factores de la oposición. Y hay que decirlo claramente. O seguimos la línea planteada, acordada y que ya están dando, o nos estaríamos haciendo daño nosotros mismos. ¿Cuál es la línea? La que repetidamente ha dicho Marco Rubio y que gracias a Dios los voceros del poder en Venezuela han ratificado. Normalización, recuperación, reconciliación y transición. Vamos a ir a un corte y al regreso continuamos acá en Más Futuro que Pasado por Independencia 103.1 FM.
Gracias, don Roger. Saludos, mi amor, dice Leida Rivero. Hola, Leida. Leida, vamos a hacer un arepazo, ¿vale? He hecho puro Nueva Cuba y Cuba. Bueno, he estado ahí en los Chaguaramos y los sectores vecinos de toda la zona rural. Y Leida tiene sus raíces ahí en la zona rural de Urdaneta. Pero ella viene el DVD, el Milagro de Dios. Vamos a hacer arepazo, Leida, actívate, que tú siempre lo haces bien chévere. El domingo que viene, mañana ya vamos a estar en la